Imaginemos por un momento una máquina expendedora. Se introducen unas monedas que representan horas de sudor y esfuerzo físico. El trabajo duro de toda la vida, vamos. Exacto. Se pulsa el botón, se escucha el engranaje girar y de repente no cae absolutamente nada. O sea que la máquina se traga el esfuerzo por completo. Tal cual. Y justo al lado, otra persona se acerca, apenas roza el cristal de una máquina que es idéntica y de repente le cae el premio gordo. Una cascada interminable de recompensas. Bueno, pues bienvenidos a la psicología del dinero. Y fíjate que esa imagen, tan sumamente frustrante, es precisamente lo que destroza nuestra noción clásica de la justicia. Y de la recompensa, claro. Ya. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque desde la infancia se nos enseña que el mundo opera bajo una relación que es, digamos, binaria y predecible. A mayor esfuerzo visible, mayor resultado visible. Totalmente. Y esa falsa ilusión de control es lo que, en el fondo, nos permite dormir por las noches. Hasta que nos damos de bruces con la realidad financiera. Porque, vemos a personas trabajando 60 horas semanales, partiéndose el lomo en trabajos que son agotadores. Y sus cuentas bancarias están permanentemente en números rojos. Eso es. Y en el extremo opuesto vemos a individuos que parecen operar con una facilidad pasmosa, moviendo piezas desde un portátil y generando una riqueza que es astronómica. Es un contraste brutal, la verdad. Y por eso, este análisis a fondo de hoy no va de hojas de cálculo, ni de cómo operar en la bolsa de valores. Va de descubrir por qué el cerebro humano sabotea nuestra propia prosperidad sin que nos demos cuenta. Vamos a sumergirnos en un material que lleva décadas, literalmente décadas, desafiando la lógica económica tradicional. Hablamos de la transición desde una mentalidad de escasez hacia lo que los expertos denominan una conciencia de prosperidad. Sí, y para esta inmersión detallada nos apoyamos en fragmentos y conceptos extraídos del libro El dinero es mi amigo. O Money is my friend en su versión original, escrito por Phil Laut y publicado por Ediciones Obelisco. Exacto. Además, hemos cruzado esta obra con referencias académicas y metadatos de plataformas como Scrib y Dialnet para darle más contexto. Y nuestra misión aquí, para quien nos escucha, es desgranar las leyes ocultas de la creación de riqueza. Queremos ofrecer una guía práctica, alejada de la jerga técnica, para entender cómo la mente es la verdadera fábrica del dinero. Y para empezar, tenemos que demoler un concepto que duele. El autor establece la ley de ganancias, ¿no? Ajá. Cuya premisa central es que el trabajo duro y el esfuerzo físico no son en absoluto los productores de la riqueza. Madre mía, es que eso choca de frente con todo lo que nos han enseñado. Ya, pero según Laut, toda la riqueza humana, sin excepción, es creada por la mente humana. El pensamiento es el factor causal y el músculo es solo una herramienta secundaria. Hay una anécdota en las fuentes que ilustra esto de una forma brillante. Ocurre en el Boston Garden, en medio de un partido de baloncesto abarrotado de gente. Sí, la recuerdo. Es muy gráfica. Por un lado tenemos a los espectadores. Han pagado cientos de dólares por estar ahí, están saltando, gritando, disfrutando de cada segundo del espectáculo. Y a escasos metros de ellos, de pie en los mismos pasillos y viendo exactamente el mismo partido, están los acomodadores. Es el núcleo absoluto de la psicología financiera. Porque físicamente ambos grupos están haciendo lo mismo. O sea, mirar a 10 hombres botar un balón en una cancha de madera. Exacto. La diferencia no reside en la biomecánica ni en el esfuerzo físico. Reside puramente en el estado mental. Los acomodadores perciben que están atrapados en una obligación para poder sobrevivir, mientras que los espectadores perciben que el dinero les ha facilitado una experiencia de expansión y disfrute. Laut utiliza esta disonancia para desmontar los grandes mitos de la sociedad moderna. Por ejemplo, el mito de que la educación formal es una garantía inquebrantable de riqueza. Claro, porque si la acumulación de títulos académicos fuera una fórmula matemática exacta para hacerse millonario, los profesores de universidad serían las personas más ricas del planeta. Y sabemos de sobra que rara vez es así. O el mito de que existe una ocupación correcta. Eso es. La realidad nos demuestra que hay empresarios de la construcción inmensamente ricos y otros en la bancarrota absoluta, al igual que hay artistas multimillonarios y artistas que no llegan a fin de mes. El dinero, entendido desde este prisma, es un efecto, no una causa. Un billete de 50 euros o un saldo digital en una pantalla no tienen voluntad ni poder creativo propio, claro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Son simplemente materia o datos inactivos que responden a la dirección que marca el intelecto humano. A mí me gusta visualizar la idea tradicional del trabajo duro, ese esfuerzo sin dirección estratégica, como correr en una cinta de gimnasio. Es una analogía buenísima. ¿Verdad? Porque se suda muchísimo, los pulmones queman, las piernas duelen, hay un agotamiento que es real y tangible. Quien corre en esa cinta siente que lo está dando todo. Pero al bajarse, no se ha avanzado ni un solo metro en el mundo real. Tal cual. Sin embargo, a ver, me toca hacer de abogado del diablo aquí porque estoy seguro de que mucha gente lo está pensando. Dispara, dispara. Si todo reside verdaderamente en la mente, ¿por qué tantas personas que realizan jornadas agotadoras y muy honestas no nadan en abundancia? ¿No corre el riesgo esta filosofía de sonar a pensamiento mágico, menospreciando un poco la dureza de la clase trabajadora? A ver, es una objeción fundamental y muy necesaria. El libro no niega que el esfuerzo físico exista o sea duro, sino que aclara la dirección de la causalidad. Vale. El pensamiento es el volante y el motor. El esfuerzo es simplemente el rodar de los neumáticos. O sea, si el motor de un coche está apagado, empujarlo cuesta sangre, sudor y lágrimas. Exacto. Y con un esfuerzo sobrehumano apenas se mueve unos metros. Eso es el trabajo duro sin una mentalidad de prosperidad. Claro, claro. En cambio, si se enciende el motor mental, un ligero toque al acelerador impulsa el vehículo a kilómetros de distancia con un esfuerzo físico mínimo. Eso es. El esfuerzo desconectado de la creencia de merecimiento es estéril. Y esa limpieza mental nos lleva a un territorio un poco oscuro, porque si la mente es el único motor de la riqueza, la pregunta lógica es, ¿por qué alguien iba a pisar el freno? Porque nadie elige vivir en la escasez de manera consciente, evidentemente. Claro. Y ahí es donde pasamos a los bloqueos psicológicos, lo que el texto denomina los 5 grandes inhibidores. Y de esos inhibidores hay uno que funciona como un ancla invisible que es brutal, el síndrome de desaprobación de los padres. Y que no tiene por qué ser un trauma de película, no. Suele ser una lluvia fina y constante durante la crianza. Exactamente. Es la creencia implantada de que el amor, la validación y, por supuesto, el dinero solo son lícitos si se obtienen a través del sacrificio extremo y el dolor. Es decir, si se gana dinero fácilmente o disfrutando, se siente como un robo o un fraude, porque rompe el contrato tácito de que el dinero cuesta mucho ganarlo. Y relacionado con esa lluvia fina, el libro menciona el condicionamiento de las 20.000 comidas. Sí, sí. Si lo pensamos, la mesa familiar durante la infancia es como un laboratorio de condicionamiento pavloviano. Total. Imaginemos el impacto neurológico de sentarse a cenar día tras día, año tras año, y escuchar suspiros de angustia al hablar de facturas. O frases del tipo, los ricos son egoístas o nosotros somos pobres pero honrados. Desde el punto de vista de la neurociencia, eso es dinamita pura. En esos momentos, el cerebro infantil vincula el concepto dinero con la activación de la amígdala. Que es el centro del miedo y la supervivencia en el cerebro, claro. Eso es. El dinero deja de ser una herramienta de intercambio y se convierte literalmente en una amenaza fisiológica. Se asocia la riqueza con el conflicto familiar o la pérdida de integridad. Y para desprogramar esa amígdala, Laut no se queda solo en la teoría, sino que recurre a la programación neurolingüística, la famosa PNL. Sí, él habla de usar afirmaciones, pero con un sistema que llama series de 10. Que consiste en escribir una frase positiva en primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, yo merezco riqueza, tú mereces riqueza, él o ella merece riqueza. Pero la verdadera genialidad de esto está en el método del asterisco. Sí, cuéntanos sobre eso, porque me pareció fascinante. Pues mira, aborda la disonancia cognitiva frontalmente. Cuando alguien que lleva años en la ruina escribe «merezco ganar mucho dinero», su facultad crítica interior salta de inmediato. Claro, esa vocecita diciendo, menuda tontería, no tienes talento, o si ganas más, Hacienda se quedará a la mitad. Exacto. El método del asterisco exige que esa voz saboteadora se anote entre paréntesis justo al lado y acto seguido se crea una nueva afirmación precedida por un asterisco, diseñada específicamente para desarmar esa objeción. El como depurar el código informático del cerebro, línea por línea. Literalmente. Pero a ver, hay una técnica en particular que me parece casi de ciencia ficción. La llama el método del BCR, en referencia a los antiguos reproductores de cintas de vídeo. Ah, sí, el rebobinado mental. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Consiste en tomar un recuerdo financiero altamente traumático, pongamos un despido humillante o una quiebra, y visualizarlo en la mente. Pero en lugar de sufrirlo, hay que imaginar que la escena se reproduce a cámara rápida Con música ridícula de fondo. y luego rebobinándose hacia atrás a toda velocidad. Es decir, ver cómo el jefe que te despide camina hacia atrás y escupe las palabras al revés. Es un enfoque muy curioso. Y aquí, sintiéndolo mucho, yo dudo. O sea, ¿puede el cerebro humano desvincular un trauma real que arruinó una vida solo por imaginar la escena como un sketch de Charlie Chaplin? A ver, entiendo el escepticismo, pero la simplicidad del ejercicio esconde una lógica neurológica muy profunda. Te escucho. Los recuerdos traumáticos no se almacenan como simples datos en una enciclopedia. Se almacenan como redes neuronales fuertemente atadas a emociones intensas y a una secuencia temporal muy rígida. Vale. Al forzar al cerebro a reproducir la imagen de forma absurda y en reverso, se rompe esa rigidez, se extrae el veneno emocional de la memoria. La información de lo que ocurrió sigue ahí, pero ya no tiene la capacidad de disparar la respuesta de pánico. Vale, entiendo que desvincula la emoción. Pero ¿basta con hacerlo una vez? Porque si hablamos de un trauma financiero que lleva 20 años condicionando las decisiones de una persona, visualizar a un jefe caminando hacia atrás durante 5 minutos una tarde de domingo parece un parche, no una cura. Excelente apunte. Y la respuesta es no. Una vez no basta en absoluto. Aquí entra en juego la neuroplasticidad y la ley de Hebb. Que dicta que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Exactamente. El trauma original creó una autopista neuronal gruesa a base de repetición y rumiación constante a lo largo de los años. O sea, darle vueltas y vueltas a la desgracia. Eso es. Y la técnica del BCR es el equivalente a coger un machete y empezar a abrir un nuevo sendero en la selva. Ajá. Al principio cuesta, pero si se aplica el ejercicio cada vez que el recuerdo tóxico asalta la mente, la autopista antigua, por falta de uso, sufre lo que se llama poda sináptica. Se marchita. Se marchita, sí. Mientras que el nuevo sendero sin carga emocional se convierte en la ruta principal del cerebro. Y esa limpieza mental es vital, desde luego. Pero se pone a prueba en el mundo real en el instante exacto en que sacamos la cartera y nos enfrentamos a una etiqueta con un precio. Ahí es donde pasamos a la ley del gasto. Y esto rompe con la idea de que el valor de las cosas es objetivo e inamovible. Claro. La premisa es que el valor de cualquier transacción es acordado únicamente por el comprador y el vendedor, y que gastar con una actitud de generosidad y sin remordimientos desvincula el dinero del miedo a la supervivencia. Y para entrenar esa actitud, la propone un experimento psicológico que a mí me parece brillante. Llevar permanentemente un billete de $100, 100 euros o cualquier denominación alta en el bolsillo. Sí, pero hay que aclarar que no es dinero destinado a gastarse impulsivamente. No. Es dinero que debe acompañar a la persona a todas partes. Es la analogía perfecta de un chaleco antibalas psicológico. Me encanta esa comparación. Es que, a ver, uno no se pone un chaleco antibalas por la mañana esperando que le disparen, y ojalá nunca tenga que usarlo para frenar una bala real, pero el simple hecho de llevarlo puesto, de sentir su peso, elimina la paranoia y el miedo al caminar por una calle oscura. Totalmente. Con el billete en el bolsillo ocurre igual. Cuando se entra en una tienda y el cerebro escanea el entorno, ve un abrigo, una cena o un libro, y automáticamente el sistema reticular activador del cerebro dice: tenemos la capacidad inmediata de adquirir eso. Esa es la clave, porque al repetirse mentalmente puedo permitírmelo varias veces al día, aunque se elija libremente no comprarlo, se bombardea el subconsciente con señales de abundancia masiva. Se destruye desde dentro la identidad de no llegar a fin de mes. Y esto nos empuja a la organización real del dinero, donde los presupuestos tradicionales reciben un golpe mortal. Uy, sí. El autor argumenta que planificar los gastos en cifras fijas, por ejemplo, decidir que solo se pueden gastar 200 euros al mes en alimentación, está condenado al fracaso. Y la razón es, Porque fijar cantidades absolutas enciende de nuevo la amígdala y grita escasez. En su lugar, propone el presupuesto porcentual mensual. y su mecánica es fantástica, porque las matemáticas de un porcentaje se adaptan a cualquier escenario manteniendo siempre esa proporción de abundancia. La idea es dividir los ingresos en porcentajes inamovibles. Digamos, por ejemplo, un 60% para gastos de vida, un 10% para ahorro, un 10% para ocio, etc.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La magia de operar en porcentajes es que da igual si el ingreso de ese mes han sido 800 euros o 15.000. El ingreso total, siempre por pura definición matemática, es un espléndido 100%. Exacto. Nunca falta dinero para cubrir el 100% del gráfico. Y a ver, creo que es importante hacer un pequeño paréntesis aquí sobre el marco macroeconómico que expone el libro. Sí, una distinción crucial que debemos hacer. Porque al analizar por qué la gente no alcanza ese 100% potencial, el autor adopta una postura de responsabilidad individual absoluta. Argumenta que las crisis económicas, la inflación, las tasas impositivas o la falta de ayudas estatales jamás son excusas legítimas para la falta de riqueza personal. De hecho, llega a etiquetar la Lotería Nacional como un impuesto a la avaricia. Fíjate. Fíjate, tela. Y cabe aclarar que en esta exploración de hoy, nosotros simplemente destilamos la mecánica de esta filosofía sin posicionarnos políticamente ni de un lado ni del otro. Claro, claro. No evaluamos la moralidad de los impuestos ni de las políticas de Estado del bienestar. Nos limitamos a exponer cómo, para que este sistema mental funcione, la persona debe asumir que es el único arquitecto de su economía, independientemente de quién gobierne o de cómo esté el mercado. Exactamente. Y si asumimos esa responsabilidad total, aplicamos la filosofía del gasto sin culpa y el presupuesto porcentual asigna un flujo constante, inevitablemente empezará a generarse un excedente. Y esto nos arroja de cabeza contra el concepto más sagrado, intocable y protegido de la educación financiera tradicional: el ahorro. Prepárense, porque aquí es donde la filosofía del Laut hace derrapar la mente de cualquiera. Totalmente. La directriz es clara y tajante. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe guardar dinero para emergencias. Sonó una locura, ¿verdad? Es que tengo que parar el carro aquí mismo. Hay que desafiar esto de frente. A ver, ¿acaso no es el colmo de la irresponsabilidad financiera operar sin un colchón para imprevistos? Ya, desde luego, así de primeras lo parece. Si revienta la caldera en pleno invierno, si hay una gotera enorme que inunda el salón, o si el coche te deja tirado en la autopista, decir que no hay que tener un fondo de emergencias choca contra la prudencia humana más básica. Sí, desde el paradigma de la supervivencia parece una locura irresponsable. Pero, a ver, analicemos la mecánica de las órdenes subconscientes. Vale, te sigo. Si la mente humana es verdaderamente un motor creador y se aparta una suma importante de dinero, etiquetándola celosamente con un letrero luminoso que dice «solo para desastres», Se le está dando a la mente una directiva clara. exacto. El cerebro, que busca darle sentido y utilidad a nuestros recursos, trabajará en segundo plano casi como un saboteador silencioso para manifestar un desastre. Es una profecía autocumplida de manual. Tal cual. Ahorramos con miedo para el día en que vengan las vacas flacas, y el subconsciente se encarga de ir matando de hambre al rebaño para darnos la razón. Esa es la metáfora perfecta. El autor no prohíbe ahorrar, ojo, lo que exige es cambiar radicalmente la etiqueta y el propósito emocional de ese dinero. Por eso estructura un sistema de múltiples cuentas con objetivos vitales positivos. Sí. Vamos a desgranar cómo funcionan mecánicamente estas cuentas. Primero está la cuenta de flujo de efectivo. Que su propósito no es apagar incendios, sino proporcionar paz mental pura y dura. Eso es. El objetivo es acumular lo suficiente para vivir un mes entero por adelantado. En el momento en que los gastos de noviembre se pagan cómodamente con los ingresos generados en octubre, desaparece para siempre la taquicardia de esperar a que llegue el día de cobro. ¡Qué maravilla! Y luego está la cuenta de independencia financiera. La regla de oro, y esto es inquebrantable, es que el capital depositado aquí jamás se toca, bajo ningún concepto. Su única función es invertirse para generar rendimientos. Y esos rendimientos, esos intereses ganados, deben gastarse exclusivamente en cosas frívolas y placenteras. Es un entrenamiento para que el cerebro asocie la acumulación de capital con el placer absoluto, no con la acumulación temerosa. Me parece súper interesante. Y también detalla la cuenta del millonario, que funciona como un cofre blindado del que solo sale dinero para hacer inversiones que multipliquen el capital, y una cuenta de generosidad. Que es vital, porque está diseñada específicamente para regalar dinero de forma altruista. Lo cual es el ejercicio definitivo para soltar el apego y decirle al subconsciente que los recursos fluyen y se renuevan. Pero claro, para llenar todas estas cuentas simultáneamente, la matemática es inamovible. Los ingresos mensuales no pueden permanecer estancados en un salario fijo, inalterable. Tienen que crecer de manera activa.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y la única forma conocida de aumentar los ingresos exponencialmente es aprendiendo a ofrecer más valor a la sociedad, lo cual nos lleva a la habilidad profesional más demonizada y temida que existe. Las ventas. La sola palabra hace que a muchos se les encoja el estómago. Ya, y es paradójico, porque el miedo irracional al rechazo comercial es el muro de hormigón que impide a la inmensa mayoría de las personas montar un negocio propio o incluso pedir un aumento de sueldo. Lo gracioso de esto es que la vida entera es una transacción. Todo el mundo vende constantemente. Exacto. Se vende una película a un grupo de amigos para ir al cine, se vende una serie de habilidades a un reclutador en una entrevista de trabajo. Pero cuando se cruza la barrera de pedir dinero a cambio de valor, el ego entra en pánico absoluto. Se siente como mendigar. Y para desactivar ese pánico, el libro ofrece un truco de entrenamiento psicológico muy pragmático. Sugiere iniciarse en las ventas ofreciendo un objeto físico, pequeño y de muy bajo coste, digamos entre 5 y 20 euros. Pero el detalle crucial aquí es este. Debe ser un producto que el vendedor ame profundamente, pero que bajo ninguna circunstancia haya fabricado con sus propias manos. O sea, la separación total entre el creador y el producto. Ese es el meollo del asunto. Si alguien invierte semanas pintando un cuadro y al intentar venderlo el cliente dice «no me gusta, es feo», la persona siente que su propia alma y su valía personal han sido rechazadas. La herida es profundísima. Claro. Pero si se intenta vender un libro maravilloso que escribió otra persona y el cliente dice «no me interesa», el dolor emocional es nulo. Se está vendiendo el valor del objeto, no la identidad propia. Sirve para desarrollar callo emocional. Y esto nos lleva a redefinir el temido no. El mayor error es interpretar un rechazo comercial como un veredicto sobre nuestro derecho a existir en la sociedad. Laud propone un replanteamiento radical en este sentido. Cuando un cliente dice que no, el cerebro debe traducir esa respuesta internamente de una forma muy específica. ¿Cómo? Como, rechazo tu oferta mercantil en este momento preciso, pero te admiro como ser humano, te respeto profundamente y dejo la puerta abierta a futuras colaboraciones. Es una disonancia cognitiva provocada a propósito, ¿verdad? Para aislar el proceso de la venta del ego humano. Convierte la transacción en pura estadística. Es exactamente como un camarero en un restaurante de 5 estrellas acercándose a la mesa con el carrito de los postres tras una cena copiosa. Me gusta por dónde vas. Si el cliente se reclina en la silla, se acaricia el estómago y dice «no, gracias, estoy a punto de reventar», ¿El camarero no siente una crisis existencial? para nada. No corre a la cocina a llorar ni cuestiona su valía como individuo. Sabe perfectamente que el rechazo es hacia el pastel de chocolate, no hacia su persona. Y así de higiénico, transaccional y libre de drama debería ser el rechazo en cualquier intento de aumentar nuestros ingresos. Transforma la búsqueda de la riqueza, pasando de ser un campo de minas emocional donde nos jugamos el honor a un simple juego de descubrir cómo ser más útiles para los demás, sin apegarnos al resultado inmediato de cada interacción. Llegamos así al final de esta inversión detallada. Y al juntar todas las piezas del rompecabezas, yo creo que la conclusión de Laud es aplastante. El dinero es, esencialmente, un juego que se juega en el interior de la propia cabeza. El capital real, el activo que verdaderamente produce todo lo demás, no son los billetes que reposan en una bóveda ni los ceros en una aplicación bancaria. El verdadero activo es la construcción inquebrantable de una conciencia de prosperidad. Hemos comprobado hoy que la fuerza bruta, sin dirección mental, no genera riqueza. Requiere el valor de desmantelar los mensajes tóxicos heredados en las mesas familiares. Requiere limpiar la carga emocional de los fracasos pasados mediante técnicas como la PNL, engañar al miedo a la escasez llevando dinero en efectivo de respaldo. Organizar los gastos en porcentajes adaptables y, sobre todo, dejar de ordenar al universo que nos mande emergencias mediante nuestros ahorros. Hay que poner bajo un microscopio todas esas reglas invisibles que dictan nuestras reacciones físicas cuando pagamos el alquiler, cuando dudamos en invertir o cuando evitamos ofrecer nuestros servicios por puro terror al rechazo de un desconocido. Porque al final el flujo económico externo no es más que un espejo que refleja fielmente la arquitectura de creencias que hemos decidido habitar. Y esto deja flotando una reflexión final para quien nos escucha. Una idea que trasciende la simple acumulación de bienes. A ver, cuéntanos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si asumimos la tesis de que el capital en circulación es, a efectos prácticos de una sola vida, infinito, y que cambia de manos millones de veces por minuto, Sí, y si aceptamos que los ingresos que generamos son un molde exacto de nuestras barreras psicológicas, esto cambia el paradigma de por qué queremos dinero en primer lugar. totalmente. Y si la verdadera meta biológica y espiritual de amasar riqueza no tiene nada que ver con los yates o la tranquilidad, ¿Qué tal si el objetivo supremo de este gran juego financiero es obligarnos a enfrentar y aniquilar nuestro miedo a la incertidumbre? podría ser que el dinero no sea un trofeo al final de la carrera. Quizá el dinero es simplemente el instrumento de medición más exacto, frío y brutal que ha inventado el ser humano para cuantificar su propia evolución y autoestima. Es una perspectiva que te deja pensando, desde luego. Volviendo a aquella máquina expendedora estropeada del principio. Tal vez la máquina jamás estuvo rota. Tal vez ha funcionado con una precisión aterradora durante toda la vida, devolviendo exactamente la cantidad de recompensa que, en lo más profundo y oscuro del subconsciente, creíamos merecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad.